La situación en Formosa por el COVID-19 sigue siendo noticia. Las medidas dispuestas por el gobernador Gilles Frans sigue teniendo muchos detractores y la gente se ha manifestado en las calles pidiendo por favor que cambie esa postura el gobernador. Por ejemplo, la situación de Clorinda es realmente inentendible. Siguen en fase 1, sigue cerrada la localidad de Clorinda. Aún en fase 1 luego de más de 10 meses de cuarentena, Mariano. Es algo increíble. Y se manifestaron, como estamos viendo ahí en las imágenes, mucha gente pidiendo la flexibilización de las medidas. Ahí vemos la detención de una mujer vestida, mirá, como de presa, que es lo que ella siente, que está presa en la localidad. La policía la detuvo. Bueno, después de las horas, la gente pidió que por favor le den la libertad y fue liberada hace unas horas nada más. Pero la situación es muy complicada en toda Formosa. Diputado nacional de la UCR por Formosa, Mario Arce, está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación y a disposición. Bueno, qué pena, ¿no? Todo lo que se está viviendo en las últimas horas, lo que recién comentábamos, todavía en una fase 1, absolutamente cerrada, blindada, parte de la provincia. Efectivamente, son situaciones que desde el gobierno provincial nos han modificado conductas que no son propias de gobiernos democráticos. Lo de Clorinda es un hecho muy grave, más allá de esta situación, en el cual aprovecho para solidarizarme también con la persona que fue privada de su libertad de manera arbitraria. Lo de Clorinda es grave, hace más de 170 días que la ciudad, la segunda en importancia en cuanto a la población de la provincia de Formosa, está bloqueado. Es decir, y estar bloqueado implica la imposibilidad de que cualquier ciudadano pueda ingresar o egresar de la ciudad de Clorinda, con todo lo que ello implica, es decir, para cualquier gestión, para visita a un familiar, y situaciones más graves que, por ejemplo, con situaciones de cuestiones médicas, de cuestiones de salud. La ciudad de Clorinda es una ciudad que no cuenta con un tomógrafo, la ciudad de Clorinda no tiene un hospital u hospitales de alta complejidad, por lo tanto se hace necesario que se tenga que trasladar a la ciudad de Formosa para cualquier tipo de contingencia en materia de salud, por lo tanto es grave. Y esta medida que mantiene el gobierno provincial es, sin lugar a dudas, es un exceso, un abuso, con la excusa o con la pretensión por ahí de decir que que estamos cuidando la salud de los formoseños por la cantidad de casos. Es decir, se restringe todo lo que tiene que ver con la actividad económica, así como también la violación de derechos humanos, como en este caso. Es decir, excesos policiales, abusos por parte de la autoridad policial en muchos casos, y medidas que son fuera del sentido común. Me parece que esto, con un poco de cordura, con un poco de sentido común, perfectamente se podría llegar a evitar. Claro. Esta es la Formosa que hoy cuestionamos, y el principal responsable político, responsable penal, es el gobernador Infran. Nos parece que el gobernador, como jefe del Poder Ejecutivo, es quien debería de alguna otra manera tomar las medidas que sean adecuadas a la realidad de Formosa. Y estas medidas, sin lugar a dudas, no son. Diputado, ¿y por qué Clorinda sigue así tan estricto en esa fase 1? ¿Hay muchos casos? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que utilizan desde el gobierno? Sí, Formosa tiene un poco más en total de 1.000 casos, de los cuales tenemos aproximadamente 15 fallecidos, de los cuales un 70% corresponden a la ciudad de Clorinda. Pero esto me parece que esta medida tan dura, bajo ningún punto de vista, se puede llegar a justificar para mantenerse. Es decir, en todo el país las medidas, con provincias que tienen muchos más casos, donde de alguna otra manera la actividad económica es necesario para que la gente pueda tener un ingreso, pueda trabajar, y acá directamente se restringe. Es decir, creo que es una medida que no corresponde, que de manera inmediata, y eso es lo que lo hemos pedido desde la política, a través de nuestras manifestaciones, pero también en la justicia federal hay amparos que se han presentado pidiendo justamente el desbloqueo de la ciudad de Clorinda. Así que este sinsentido, esta medida excesiva, no da para más. Y ahí está también la manifestación de la sociedad, de los vecinos de la ciudad de Clorinda, que están cansados de vivir o de estar privados de su libertad
ante estas medidas. Así que pasan estas cosas que decía que de exceso policial, de bronca, porque nosotros cuando vinieron los demás diputados de la Nación estuvimos en la ciudad de Clorinda y lo más llamativo, lo más contundente fue las manifestaciones, los testimonios de cada uno, quienes señalaban justamente el desgaste, el cansancio, ya sea por la limitación en su actividad económica, en la limitación en cuanto a poder trasladarse de un lugar a otro, es decir, situaciones de exceso policial, como decía recién, como el caso de Luis Dávalos. Así que es grave la situación. Esperemos que la justicia, ya que desde el gobierno provincial evidentemente no hay voluntad de modificar a la brevedad este tipo de medidas, sea la justicia quien le ponga un límite a estos abusos del poder. Diputado, ¿se había maquillado medianamente la situación en Formosa cuando estaba en tapa a nivel nacional, cuando llegaron las ONG internacionales, llegaron la visita de los diputados de la oposición justamente a los distintos centros de aislamiento? ¿Se maquilló el accionar de Gildo Infran en tomar algunas medidas y después todo volvió a la normalidad o cambió muy poco? Bueno, son conductas propias de gobiernos que se perpetúan en el poder, es decir, que son cuestionados no solamente la calidad institucional en cuanto a su administración de gobierno, sino también en su comportamiento frente a los ciudadanos. Es decir, vemos lo de Filippini, me parece que es algo grave, pero también pasó con las concejales, también pasa en las comunidades que son del oeste. Es decir, por más que quieran maquillar, por más que quieran o dieron marcha atrás con algunas medidas, este gobierno evidentemente no tiene voluntad de resolver o de evitar esta violación a los derechos humanos. Y eso es lo más preocupante. Entonces, uno no espera nada, por eso la herramienta fundamental que tenemos los formoseños son dos. Uno, el voto, que tenemos este año de elecciones de medio término para modificar la composición de las cámaras y de los consejos deliberantes, y por el otro lado la justicia, no la justicia provincial porque no tenemos expectativa, porque es una justicia que está totalmente cooptada. Entonces la otra herramienta es la justicia federal, y es por eso que ya se ha expedido en varias oportunidades en cuanto a los centros de aislamiento, en donde le ha impuesto justamente modificaciones o correctivos en cuanto a que los centros de aislamiento no cumplen con las condiciones mínimas, así también con respecto a los varados, que había más de 7.000 formoseños y la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dicho a Formosa que ha violado la Constitución Nacional porque restringía las libertades más allá de lo razonable. Y ahora los planteos que estamos haciendo en la justicia federal, que tiene que ver con el amparo para tratar de desbloquear la ciudad de Clorinda. En mi caso también como diputado nacional he denunciado al gobernador Infran por violación al artículo 205 del Código Penal, por privación ilegítima de la libertad, por en lo que hace también a la desobediencia judicial, porque esos centros de aislamiento no reunían o no reúnen las condiciones mínimas. Y ahora también he presentado un habeas corpus justamente porque no se están respetando las excepciones establecidas en el decreto 297 del año 2020 en cuanto a la actividad esencial. Yo puntualmente hoy estoy cumpliendo una cuarentena siendo diputado de la Nación y bueno, entonces lo que hice fue presentar un habeas corpus, que seguramente a la brevedad va a haber noticia con respecto a eso, en el cual han firmado Mario Negri, Alfredo Cornejo, Luis Naidenov, con el patrocinio justamente de Ricardo Gil Lavedra, donde se ha planteado en la justicia federal que se debe dar cumplimiento al decreto y a las excepciones establecidas para que uno pueda cumplir de manera debida con su función. Y esto va a servir y va a abrir las puertas también para que se respeten los derechos de los demás ciudadanos que están encuadrados como actividad esencial, en el cual entendemos de que no pasa por ser una cuestión de privilegio, porque hay funcionarios del gobierno de Infran, como el mismo presidente de la Nación, los ministros que vinieron acá de la provincia de Formosa, así como también los ministros provinciales que ni siquiera han cumplimentado con requisitos del hisopado y menos que menos una cuarentena como a mí se me quiere exigir. Ojalá se regularice todo allí en la provincia de Formosa. Muchas gracias, diputado. Gracias. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego.